Hoy vamos a leer una historia que se llama El día que me eché a mí mismo. Vamos a analizar a ver qué pasó. Era julio del año 2010, tenía 20 años y trabajaba en una startup de juegos sociales en California. Acababa de graduarme y este era mi primer trabajo real. Tenía un sueldo y un apartamento. Me sentía adulto por primera vez. Yo era uno de los ingenieros que escribían el código para el producto principal de la empresa, un juego de rol RPG. Había estudiado filosofía y eso significaba que, aunque sabía cómo pensar para resolver un problema, mi conocimiento de las mejores prácticas y los patrones de diseño era mínimo. Manejaba mi conocimiento básico de LAMP con un entusiasmo increíble. Los diseñadores de juegos a menudo se inspiraban en WoW, el MMO increíblemente exitoso producido por Blizzard. En ese momento, la función de raids de WoW estaba siendo recibida por el público con una emoción y compromiso inigualables. Era algo que queríamos emular en nuestro juego muy desesperadamente. Me encargaron la tarea de implementar raids para nuestro juego. Mi compañero de equipo, Sam, estaba atascado con una enorme refactorización y me sentía afortunado de trabajar en algo nuevo y emocionante. Una de las particulares de mi entorno de desarrollo era que ejecutaba todo mi código contra la base de datos de producción. Mirando hacia atrás, es desconcertante que hiciéramos esto y es risible que no supiera lo suficiente como para cuestionarlo. Inspeccionaba las tablas de MySQL usando un cliente que tenía una interfaz gráfica de usuario con un diseño atractivo tipo OSX muy diferente a PHP-MyAdmin. Parte de mi ingenuo proceso de pruebas implicaba borrar manualmente la tabla de RAIDs para luego recrearla programáticamente. La monotonía de esta tarea me adormecía y un perezoso martes por la tarde me encontré somnoliento con el cursor flotando sobre el icono de la tabla de users para luego abrir su menú y hacer clic en borrar. Las implicaciones de lo que acababa de hacer no me golpearon de inmediato. Primero tuve una experiencia fuera de mi cuerpo, pareciendo flotar sobre la oscura sala de hackers, cada uno encorvado sobre terminales brillantes. Entonces, ¿cuáles eran las implicaciones? El juego tenía decenas de miles de clientes de pago, usuarios que habían pagado para comprar artículos especiales dentro del juego para mejorar las estadísticas de sus personajes. Todas estas estadísticas de personajes se almacenaban en la tabla de users. Ahora estaba vacía. Un minuto después, uno de los gerentes de contenido entró en la sala. Creo que hay un problema, dijo. Yo hablé. Dije, sí. Sé que está mal. Me encontré al teléfono con Rackspace, un proveedor de nube, apoyado en un escritorio para sostenerme, escuchando a su ingeniero explicar pacientemente que las copias de seguridad para esta instancia de MySQL habían sido canceladas hace más de 2 meses. A última hora de la tarde, una capa grasosa de inquietud se había sentado espesa sobre el edificio. La gente sabía que algo andaba mal, pero solo unos pocos sabían qué estaba mal. Me habían llevado a una reunión de emergencias de ingenieros y altos cargos en la sala de conferencias. El CEO se inclinó sobre la mesa, se acercó a mi cara y me dijo: esto es un monumental desastre. Nos va a costar millones en ingresos. Su cofundador vía Skype intervino. Tenés suerte de seguir aquí. Como empresa pasamos los siguientes días haciendo control de daños. Todo el trabajo en juegos cesó. El equipo técnico trató de reconstruir una probable semblanza de la tabla de users basada en datos de otras tablas. El equipo no técnico trató con clientes enojados e hizo entrada de datos para aquellos que afirmaban recordar sus estadísticas perfectamente. Yo por mi parte no fui a casa en 3 días seguidos. Apestaba. En ningún momento se anunció públicamente que yo era el responsable de todo esto. Se envió un correo electrónico afirmando que un ingeniero junior era responsable. Yo era una de las 2 personas que podían considerarse junior. En 3 días quedó claro que todos sabían que era yo. La gente me trataba de manera diferente. Para unos pocos selectos había una nueva empatía. Para la mayoría había ira y desconfianza. Para ellos, esta empresa representaba simplemente el mejor trabajo que habían tenido. Puse la empresa en peligro y por lo tanto su felicidad y sustento. Me encontré abrumado con sentimientos de culpa e insuficiencia. Me disculpé públicamente en una reunión de toda la empresa un día. Hubo aplausos. Un mes más tarde escribí una carta de renuncia al CEO y a mi PM. Dejé a la ciudad al día siguiente con destino final a Nueva York. Una historia muy triste. Recapitulemos. Un desarrollador junior tenía acceso a la base de datos de producción y con su cliente, desde su máquina, hacía una tarea repetitiva que por error borró la tabla de usuarios cuando no la tenía que borrar y el backup no existía. Vino el jefe y le dijo: te mandaste un error muy grande, tenés suerte de que todavía estás acá. La persona esta se sintió muy mal y renunció. Podría haber sido algo mucho más grave, podría haber pasado cosas muy feas. ¿Qué veo yo de todo esto? Vamos desde el principio. ¿Es culpa del desarrollador? No. Para mí este desarrollador sí cometió un error, sí, como todos hemos cometido, yo he cometido muchos errores, y no lo echaron, se renunció solo, porque se sintió muy mal, pero no lo tendrían que haber echado. Y por sí, posiblemente esta persona, este desarrollador, ya no, si es que vuelve a trabajar en el rubro, tal vez sí, va a tener mucho más cuidado la próxima vez que tenga que hacer algo con una base de datos. O sea, le enseñó una lección muy grande. Y nuevamente, esto me ha pasado, a mí me han pasado cosas parecidas donde he cometido errores, he hablado muchas veces en este canal,
Y la verdad es que aprendes de esos errores y cada vez que vas a usar algo parecido, te queda en la cabeza ese error y la pensás 2 veces, tenés mucho más cuidado. O sea que es una experiencia que sí sirve. Supongamos que hubieran tenido un backup del mismo día, hubieran recuperado la base de datos y tal vez no hubiera sido tan grave, pero no los tenían. Pero, ¿el problema fue los backups, no tenerlos? No. El problema fue que era normal para esta empresa, no solamente para este desarrollador, era normal para esta empresa tener acceso a la base de datos de producción y permitir que un desarrollador se conecte y pueda borrarlo. Esto no es algo que pasa en pocas empresas. Esto es algo normal. Hay muchas empresas que le dan acceso a la base de datos de producción a los desarrolladores y permiten que ellos puedan hacer cosas como esta. ¿Está mal eso? Más o menos. No digo que no confíes en tus desarrolladores, no confíes en una persona, simplemente, no confíes en tus humanos. Porque puede pasar que cometen un error, pero vos decís, bueno, a ver, yo confío que esta persona tiene la experiencia suficiente para que no la borre, entonces le voy a dar acceso para que lo puedan hacer. Hay casos en los que me parece que puede llegar a servir, pero no para este tipo de tareas repetitivas. Yo creo que sí está bien a veces darle accesos a producción a un desarrollador para resolver problemas específicos, ¿sí? Por ejemplo, viene un cliente y dice, no sé, sin querer borré mi contraseña, sin querer perdí el acceso, ¿sí? Entonces, en ese caso, le habilitas un usuario temporal al desarrollador y tomás precauciones para reducir el riesgo al máximo. ¿Qué pueden ser estas precauciones? Simple, tener 2 personas en la llamada. O sea, que una persona esté al mando, que esté haciendo eso, y tengas otra persona que le esté mirando lo que está haciendo. Pero nuevamente, no es porque desconfíes, no es que piensas que la persona se va a equivocar. No, es simplemente asegurarte que no se va a equivocar. Es simplemente estar ahí para agarrar un error, porque cualquiera se puede equivocar. Y no es que la persona lo haga de mala intención, puede cometer un error. Entonces, eso ya soluciona un problema muy grande, tener otra persona que esté mirando. Otra forma de evitar este tipo de problemas es tener un runbook. Esto lo he nombrado varias veces, es simplemente una lista de tareas de lo que va a hacer. Entonces, si sabes que vas a ejecutar un comando en la base de datos de producción, escribí un pequeño documento antes de hacerlo, muy simple, un Google Docs, lo que sea, un archivo de notas que diga, primer paso, select asterisco talto, ejecutar tal comando, ejecutar este comando, y hacer que esa lista de tareas la chequee un compañero, que te dé el ok, y después vas a la videollamada, compartís la pantalla, ejecutás los comandos uno por uno y decís, voy a correr el primer paso, asegúrame que esté bien. ¿Lo ves bien? Sí, yo también. Dale, enter, enter. Segundo paso, voy a ejecutar este comando. ¿Lo ves bien? Sí. ¿Lo ves bien? Sí, enter, enter. Bien. De esa forma, entonces le podés dar acceso a una base de datos en producción a un desarrollador para que haga estas cosas. En el caso de que esto sea algo muy repetitivo, o sea, que pase muy seguido, te aseguro que va a pasar lo que le pasó a esta persona. Se va a hacer aburrido, ¿sí? Y ya se va a empezar a evitar o saltear estos pasos. Posiblemente dice, che, ya hemos hecho esto 1000 veces, no hace falta que creamos un documento, che, no hace falta que vengas conmigo, ya lo hago yo. Entonces, en estos casos donde ya es muy repetitivo, yo te recomiendo que hagas un sistema que permita hacer estos pasos de forma segura. O sea que si es común que, por ejemplo, tengas que resetear la contraseña de un usuario porque es normal que se olviden, lo que sea, estamos poniendo un ejemplo nada más, hace un panel, hace una página simple, súper simple, que ponele que solamente tenga acceso el equipo de soporte, solamente tenga acceso el equipo de desarrollo, lo que sea, que lo único que tenga acceso ese panel es a ejecutar este tipo de queries. Entonces, de última, lo haces más fácil para que cualquier persona lo pueda hacer y a la vez es más seguro porque solamente esa query se puede ejecutar enjaulada, digamos, solamente puede hacer esto. Entonces, ¿qué falló acá? No falló la persona, falló el proceso. La persona puede cometer errores, cualquier persona puede cometer errores, puede ser un junior, puede ser un senior. Yo llevo 18 años en este rubro y hasta el día de hoy cometo errores todavía. Obviamente, posiblemente cometan menos errores que antes. Y gracias a toda esta experiencia, los errores que he ido cometiendo, cada vez los errores son menos y cada vez las pienso más y tengo esta experiencia para evitarlos. Pero puedo llegar a cometer errores. Entonces, es muy importante nosotros como equipo de infraestructura y los líderes crear procesos para que los desarrolladores no puedan cometer estos errores. Y no es que pensás que el desarrollador es tonto o que tenga malas intenciones. No, la realidad es que el desarrollador es un humano, de la misma forma que sos un humano vos y sos un humano todas las personas, por lo menos por ahora, todavía la IA no nos gana. Y los humanos pueden cometer errores. Entonces es muy importante tener sistemas que puedan minimizar ese riesgo al máximo. Se arregla fácil, haciendo un buen proceso, como dije. Chequearlo entre 2 personas, o sea, escribir un pequeño documento, hacer un sistemita que lo único que haga es ejecutar esta query. Tenés muchas formas de evitar este problema. Esta persona no es el responsable. El responsable de este problema, de lo que le pasó a esta persona, es
el líder técnico de esa empresa. Yo soy el jefe y he hecho, o no lo he hecho tal vez, pero le he hecho la culpa al líder técnico, al que permitió que este desarrollador esté ejecutando esta tarea repetitiva directamente en la base de datos de producción. El desarrollador no sabe, no nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Entonces, no es culpa de esa persona por haber hecho lo que le dijeron que hiciera, que es conectarte a la base de datos y ejecutar este comando. Esa persona opera, es un operador, lo único que hace es hacer lo que le dicen. A esta etapa de su vida todavía no sabe si está bien o está mal. Entonces, es responsabilidad del senior, del líder, del staff, del principal, de los jefes, enseñarle y darle las herramientas para que haga las cosas con el menos riesgo posible. Así que bueno, una pena por... ¿Cómo se llama el amigazo? ¿No dice el nombre? Normar. No sé si se llama así. Bueno, no sé cómo se llama. Una pena por vos. La verdad que no es tu culpa. Ojalá, no creo que veas nunca este video, pero no es tu culpa. Es simplemente tu empresa apesta. Y la empresa donde trabajabas apesta y estaba mal hecha. Es así. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos. Denle me gusta si les gustó. Denle no me gusta si después de haber leído este blog post y ver visto este video. Está perfectamente bien dicho, no volvemos para atrás. Decís, che, la verdad que yo en mi base de datos, en mi empresa tocamos la base de datos de producción, pero tengo una técnica. La técnica es la siguiente. Tengo 5 perros en mi casa. Lo que hago es que voy cambiando los perros que me ayudan, ¿sí? Entonces cada vez que yo tengo que ejecutar un comando, le llamo a mi perro y le digo, Willy, vení, ayúdame, mirá, ¿está bien esto lo que estoy haciendo? Y el perro hace, ¡rup! Bien, entonces al ir cambiando, evitas esa exhaustion que pasa cuando siempre es lo mismo. Entonces vos cambiando los perros y los perros saben, tienen que prestar atención cada vez porque es diferente. Tiene algo de sentido. Eso es un método que yo lo vi en algunas empresas. Usan perros y lo van cambiando, van rotando, tiene una rotación. En las empresas más grandes tiene una rotación más grande, tiene una jauría, la jauría de perros de chequeos, y esos son los que te ayudan a que no